Carta a los Filipenses, en el capítulo 3, hermanos. Vamos a meditar en un versículo ya muy conocido por muchos. Los adolescentes pueden salir con la hermana Salma, les va a dar su clase. Filipenses capítulo 3, versículo 3, hermanos. Cuando ya lo tengan pueden indicarlo con un amén, con un gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ¿ya todos lo tienen, hermanos? Filipenses 3, versículo 3, hermanos. Voy a darle lectura, hermanos. Usted sígame con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Pueden ocupar su lugar, hermanos. De antemano, hermanos, les pido una disculpa, ando un poquito afónico de la garganta, ¿verdad? Pero quiero hacerlo lo mejor, lo más rápido posible, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Ya pasaron las fiestas, ya pasaron las comidas, ¿verdad? Y Dios, hermanos, nos concede estar un año nuevo, ¿verdad? Aquí, quizás muchos no estuvieron en el 31, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí, hermanos, y felicites, hermano, por estar aquí en la casa de Dios. Yo creo que es lo mejor, hermanos, el poder empezar buscando el Señor y estar en su casa. Sí, yo creo que por eso el salmista David decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sí, al estar en la casa de Dios, hermanos, hay alegría, hay paz, hay gozo. Sí, y gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos concede el estar aquí. Quizás faltan muchos hermanos, como ya dijo la hermana Salma, ¿verdad? Muchos andan de viaje. El pastor anda en la Ciudad de México, ¿verdad? En el aniversario de los hermanos de allá, ¿verdad? Y es el motivo por el cual el pastor no está en esta hora aquí, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí, hermanos, y el Señor está aquí. ¿Sí? Bien, hermanos. Dice este texto, hermanos, lo que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Como decía ahorita, hermanos, ya pasó un año, ¿verdad? Un año 2024 ya se fue. Y hoy, hermanos, el Señor nos concede el poder empezar un año. Mucha gente quiso terminar el año, hermanos, y no pudo. Mucha gente se quedó en el camino, mucha gente falleció este 2024. ¿Sí? No sé si un familiar suyo, un amigo, un vecino, un conocido, pero ya no pudo estar, hermanos, en el 2025. En lo personal, hermanos, en el mes de noviembre, octubre, en los últimos de octubre, falleció una hermana, ¿verdad? Que menos esperábamos, hermanos, y ya no pudo terminar el año. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Experimentando la bondad de Dios. ¿Sí? Y quizás, hermanos, o en tiempo atrás, ¿verdad? Muchas veces cuando empezábamos un año hacíamos promesas. ¿Sí? Cuando terminaba un año, ¿verdad? Veníamos al altar y le dábamos gracias a Dios, y también, hermanos, le prometíamos, ¿verdad? Cosas que queríamos hacer, ¿verdad? Que nos diera la fuerza, que nos diera la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes lo hicieron, ¿verdad? O no sé cuántos de ustedes se formaron propósitos, desafíos, retos, y a lo mejor no los cumplieron, hermanos. Pero Dios, hermanos, nos da la oportunidad de empezar otra vez. Como decía ahorita, hermanos, tenemos el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que nos da la oportunidad cada día, hermanos, de poder empezar. ¿Sí? Si caímos, de poder levantarnos y volver a caminar otra vez, hermanos. Dios nos da la oportunidad de empezar. ¿Sí? Pero a lo mejor tú dices, hermano o hermana, quizás yo he hecho propósitos, he hecho desafíos y nunca los puedo terminar. Siempre me quedo, ¿verdad? A la mitad.
Siempre digo, voy a leer un libro y no lo termino. Y a lo mejor en este año que pasó le dijimos a Dios: Señor, voy a leer toda la Biblia, y quizás no lo pudimos hacer. Hay muchos propósitos que no podemos cumplir, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que dice: en este año voy a estar a dieta, ¿verdad? Y ahora sí le voy a echar todos los kilos al ejercicio. Y empezando, ¿verdad? Empezando con mucha infundia, ¿verdad? Mucho ánimo, y de repente se va esas ganas, ¿verdad? ¿Qué propósitos ha hecho, hermanos, usted que no ha terminado, verdad? Y a veces así el ser humano, hermanos, se propone cosas que a lo mejor no puede terminar, ¿sí? ¿Y cuál es el éxito, hermanos? La clave de poder terminar lo que empezamos. ¿Cuál será ese secreto para poder terminar y llevar a cabo esos propósitos, esos desafíos en nuestra vida? ¿Sí? Leyendo aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Y la clave, ¿verdad? Y el éxito que el apóstol Pablo tuvo, hermanos, fue esta, que decía, hermanos, dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínense, hermanos, si el apóstol Pablo, el hombre que Dios usó para llevar el evangelio a muchos continentes, que abrió iglesias, que fundó iglesias, que Dios lo usó de tal manera, hermanos, el decir esto: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿sí? Y el éxito, hermanos, de que el apóstol Pablo tuvo, hermanos, dice, ¿verdad? Dice, esa es la clave de poder terminar, de poder tener éxito en todas las áreas, hermanos. No nomás en nuestra vida espiritual, no nomás en nuestra vida personal, sino en todas las áreas. Dice el apóstol Pablo, hermanos, dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí? Ese es el éxito, o fue el éxito del apóstol Pablo, y puede ser la clave, hermanos, de nosotros para poder terminar, para poder llegar a ser triunfadores. ¿Sí? Dice que el apóstol, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que ha quedado atrás, hermanos, de nuestras vidas? Si podemos hacer un autoanálisis, ¿qué cosas hemos dejado atrás? ¿Sabe que hay cosas a veces que nos suceden en nuestra vida? A veces no son muy agradables las cosas, las experiencias que pasamos, ya sea en el camino del Señor, ya sea en la vida personal, en la vida, no sé, en los negocios, en las escuelas. A veces pasamos situaciones difíciles. A veces pasamos situaciones, traumas, ¿sí? Y el éxito, hermanos, es olvidando atrás lo que quedó, ¿verdad? Olvidando lo que está detrás, lo que ha quedado atrás. Hay muchas personas, hermanos, que han sido lastimadas. Hay muchas personas que han sido abusadas. Hay muchas personas que se burlan de ellas, ya sea por su manera de vestir, su manera de ser, su manera de hablar. No se diga en las escuelas el bullying, ¿verdad? Que se hacen. A veces los fracasos en nuestra vida, hermanos, como personal, ¿verdad? A veces quizás empezamos un negocio y no funciona. Lo empezamos con toda nuestra ilusión de nuestra vida, ¿verdad? Con todas las fuerzas, y de repente pues no funciona el negocio, ¿sí? Hay fracasos. A veces cuando inicias un proyecto, ¿verdad? Te va mal, ¿sí? O quizás una desilusión amorosa entre los muchachos. Todo esto infunde, hermanos, en nuestra vida, ¿sí? Y a veces esas cosas son las que nos impiden a seguir avanzando. A lo mejor decimos: no, hombre, yo ya no terminé, ya no continué leyendo la Biblia, no, pues ya no la voy a leer, ¿verdad? Pues ya me atrasé bastante, iba al día, pero sin embargo ya me atrasé, y no, pues mejor ya no la leo. A lo mejor tú te propusiste orar 1 hora, ¿sí?
en este año 2024 que pasó y sin embargo no lo pudiste hacer. Dices, no, pues ya para qué, ¿verdad? Ya se frustró mi plan, ¿verdad? Se frustró el proyecto que tenía. Pero sin embargo, hermanos, Dios nos da la oportunidad nuevamente de empezar, de volver a empezar, ¿sí? Aquello que no hemos terminado, aquello que con tanto anhelo, con tanta ilusión, un día le dijimos a Dios que íbamos a hacer. Lo importante es, hermanos, que esa situación que has vivido, esa situación desagradable, esa situación triste, no te detenga, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo decía, ciertamente yo olvido lo que quedó atrás. ¿Y qué cosas no le sucedieron al apóstol Pablo, hermanos? Si podemos analizar ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que le sucedió al apóstol Pablo. Pero sin embargo eso no fue un motivo, hermanos, para que el apóstol Pablo se desanimara. Y es por eso que dice, ¿sabes qué? Una cosa hago, ciertamente olvidando lo que quedó atrás. ¿Sí? A veces es difícil soltar, hermanos, lo ocurrido. A veces permanecen esas imágenes de algún trauma que pasamos, ¿verdad? De alguna situación difícil. Quizás, hermanos, de algo que nos sucedió en lo personal, ¿verdad? No sé, un asalto o algo, ¿verdad? Un susto. Y a veces es difícil soltarlo y lo traemos, ¿verdad? Ahí. Y muchas cosas de esas que nos suceden, hermanos, nos atan, nos detienen, nos paralizan. A lo mejor un día tuvimos algo, una experiencia mala, un temor. Ya no queremos continuar por causa de ese temor, nos persigue ese temor. ¿Sí? Y dice la palabra, hermanos, olvida lo que queda atrás. ¿Sí? Tienes que soltarlo. Tienes que soltar eso que te hizo daño. ¿Sí? A veces quizás es un comentario, hermanos, que han hecho acerca de nosotros. ¿Sí? A lo mejor un día escuchaste un comentario que dijiste, no, es que mira el hermano. ¿Sí? Porque a veces ofendemos, hermanos, a veces sin darnos cuenta. Todo el ser humano, hermanos, ofendemos, ¿verdad? Nos ofenden, pero a veces también nosotros ofendemos sin darnos cuenta. Y a veces esas palabras, hermanos, nos paralizan. ¿Sí? No se diga más los líderes, ¿verdad? Cuando están en acción, cuando están en un puesto, ¿sí? No, es que mira, es que lo hizo de tal manera. Si yo lo hubiera hecho de esta manera, me hubiera salido mejor. Y a veces escuchamos ese comentario, ¿verdad? Y como que nos detiene. No, sabes que ya no voy a hacer nada. ¿Sí? Son experiencias malas que escuchamos, ¿verdad? Pero el secreto, hermanos, para poder avanzar es olvidando esas cosas que quedan atrás. ¿Sí? No podemos vivir en el pasado, hermanos. ¿Sí? Tampoco podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Este año ciertamente ya pasó, hermanos. Quizás muchos propósitos que usted tuvo no los cumplió, no se llevó a cabo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que se terminó todo. ¿Sí? No podemos cambiar el pasado que quedó atrás. Pero por eso Dios nos da el presente hoy en día, hermanos. ¿Sí? Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. No podemos vivir, hermanos, lamentándonos cada día por lo que pasamos, por esa situación. Imagínense al apóstol Pedro, hermanos, lamentándose por haber negado al Señor Jesús. ¿Sí? Cuando lo apresaron a Jesús, cuando Jesús ya le había dicho, Pedro, ¿sí? Pedro decía, Señor, yo te voy a defender, yo te voy a seguir hasta donde vayas, Señor. Si es posible, yo voy a dar mi vida por ti, Dios, Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro decía, no, Señor, no. Si es posible, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué pasó, hermanos? Que Pedro niega a su maestro. Cuando le dicen a Pedro, tú estabas con él. No, yo no estaba. Y luego viene otra mujer y le dice, sí, tú eres. No, yo no conozco a ese hombre.
y le negó 3 veces, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que Pedro lloró amargamente y dijo: le fallé al maestro, le he fallado al maestro. ¿Sí? Imagínense si Pedro se hubiera quedado viviendo, hermanos, con esa experiencia todo el día, todo el tiempo. Pedro no hubiera disfrutado del Pentecostés, hermanos. Pedro no le hubiera predicado a aquellas gentes de 3,000 hombres cuando él abrió el mensaje del evangelio, cuando dice la palabra de Dios que se convirtieron más de 3,000 personas. Pero Pedro, hermanos, aprendió a olvidar lo que había quedado atrás. ¿Sí? Quizás por unos días Pedro se sentía avergonzado y decía: negué a mi maestro, negué a mi Señor. Pero después, hermanos, Jesús tiene un encuentro con Pedro y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dios le estaba diciendo a Pedro: Pedro, hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida, Pedro, hay un nuevo tiempo, Pedro, que tienes que levantarte. Y Pedro así lo hizo, hermanos. Pedro olvidó esa mala experiencia que había quedado atrás. Imaginémonos al apóstol Pablo, hermanos, también viviendo siempre con la conciencia de haber participado en aquel asesinato de Esteban. Cuando dice la Biblia que cuando mataron a Esteban, Pablo estuvo presente y consintió con la muerte de Esteban. ¿Sí? Cuando iba por las casas y sacaba a los creyentes, hermanos, de las casas y los mataba. ¿Qué hubiera pasado con Pablo, hermanos, si hubiera vivido con esa experiencia, con esa culpa? No hubiera sido el apóstol de los gentiles. El evangelio no se hubiera esparcido por los continentes, no hubiera fundado iglesias, hermanos. Pero Pablo, por eso decía: yo me olvido de lo que quedó atrás. ¿Sí? Y sigo adelante, porque Dios nos da la oportunidad, hermanos, cada día de volver a empezar. Tenemos un Dios de los nuevos comienzos, de los nuevos principios. Dios hace nuevas todas las cosas, dice su palabra. No hubieran podido avanzar, hermanos, si hubieran vivido. El pasado solo debe usarse como aprendizaje y ver, hermanos, qué hicimos mal para yo no hacerlo. No le estoy diciendo, hermanos, que ignore todo lo que ha quedado atrás. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que debemos de ver para no hacerlas mal. ¿Qué funcionó y qué no funcionó, hermanos? Ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida como cristianos. Todo, hermanos, dice la Biblia, hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Y sabe qué? Por eso encontramos en la Biblia, hermanos, esos hombres que fracasaron, ¿verdad? Esos hombres que tuvieron alguna mala experiencia, pero que sin embargo, hermanos, Dios las volvió para bien, para algo que les iba a servir. Y esas experiencias, hermanos, son las que hoy podemos ver. Lo que sucedieron esos hombres de Dios, hermanos, para nuestra enseñanza, se han escrito para no volver a caer en esos trompiezos, en esas fallas.
Es por eso que Dios no esconde, hermanos, las fallas de los hombres. Dios no escondió la falla de David cuando pecó, pero es para nuestra enseñanza, para que nosotros no volvamos a caer, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el pasado, solamente usarlo como una enseñanza. Debemos olvidar el pasado que nos hizo daño y nos estorba para seguir adelante, pero no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Cómo Dios nos ha sacado de la situación difícil, cómo Dios ha provisto cuando no había nada. De esas cosas, hermanos, debemos recordar, pero no lo que nos hace daño, no esas cosas que nos atan, hermanos, que nos encadenan, que nos paralizan para no seguir adelante con el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, tenemos un propósito de parte de Dios, ¿sí? Pero a veces ese propósito se frustra, hermanos, por esas situaciones malas. Entonces, olvida, hermanos, olvida lo que quedó atrás. Olvida esa mala experiencia, olvida esos comentarios que quizás un día escuchaste de ti. Deséchalo de tu vida y sigue para adelante. Dios te está diciendo, sigue adelante. Dios nos está diciendo, hermanos, que sigamos adelante, que olvidemos esas cosas que nos perjudican, ¿sí? A veces es un comentario, hermanos, que nos hiere y vivimos con ese comentario, hermanos. Debemos dar continuidad a lo que va acorde con los propósitos del supremo llamamiento de Dios, hermanos. Las cosas buenas que nos han funcionado, ¿sí? Con eso debemos dar continuidad, hermanos, seguir adelante, ¿sí? El año pasado se está hablando, hermanos, de evangelizar y lo hemos estado poniendo en práctica. Bueno, esas cosas son las que debemos de dar continuidad. No digan, no, es que ya el hermano José me dijo que me olvidara de lo que quedó atrás, ¿verdad? Sí. No, hermanos, no me malentienda. ¿Sí? Debemos dar continuidad a lo que da gloria a Dios. Pero a lo que detiene, a lo que te frustra, suéltalo y avanza adelante. Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, hermanos. Pero a veces ese propósito, como decía ahorita, se frustra y nos quedamos ahí, hermanos. Entonces, hermanos, hay que olvidarnos del pasado. Número 2, hermanos, lo que el apóstol Pablo hace, ya cuando ha olvidado lo que queda atrás, ya olvidó todo eso, hermanos, ¿sí? Aún las traiciones, hermanos, el apóstol Pablo lo traicionaron. En una ocasión le dice, ¿verdad?, a una iglesia, ¿sabes qué? Alejandro y Demas, ¿verdad? Demas me ha traicionado porque amó más el mundo, ¿verdad? Sí. Y me dejó solo. Pero sin embargo el apóstol Pablo, hermanos, no le importó eso. ¿Sí? Dice que cuando lo golpeaban, hermanos, ¿qué hacía? Se sacudía y seguía adelante. Aún los de su misma nación, hermanos, aún los mismos judíos lo golpeaban. ¿Sí? Sin embargo él decía, todo queda atrás, me levanto y sigo adelante. Pablo tenía bien definido el propósito que Dios tenía para él, ¿sí? Y pudo cumplir el propósito que tenía Dios para él. Pero lo que hizo el apóstol Pablo, lo segundo que hizo es, dice, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Nosotros, hermanos, cuando hemos dejado el pasado, tenemos que seguir extendiéndonos a lo que está delante. Como decía ahorita, este año ya pasó, hermanos, pero ahora Dios nos da otros 365 días, para poder hacer algo en su obra. En la Biblia, hermanos, la expresión extendiéndome a lo que está delante se traduce del griego epéctasis, y la raíz de esta palabra es exteino, que significa principalmente estirarme, esforzarme, extender. Eso es lo que significa, hermanos, cuando Pablo dice, me extiendo a lo que está delante. No solamente tiende su brazo, ¿sí? Dice que la raíz, hermanos, de esta palabra es estirarme, ¿sí? Esforzarme,
extender, más allá de extender, hermanos, es estirarme. Como cuando usted anhela agarrar algo, hermanos, que está alto, no sé, ¿verdad? Cuando ya está de puntitas, ¿verdad? Y está casi por alcanzarlo, ¿verdad? Y que dice, hasta quiere que la mano se le haga como la de Los Increíbles, ¿verdad? De elásticos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando usted va a agarrar algo que no alcanza, ¿verdad? Y por más que quiere estirarse, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues ahí viene la palabra esta, hermano. Cuando el apóstol Pablo dice, me extiendo a lo que está delante, está diciendo, me estiro, me esfuerzo por lo que está delante. ¿Y sabe qué, hermanos? El que se extiende vence el conformismo. El que se esfuerza, el que se esfuerza y se estira, hermanos, para alcanzar aquello que quiere, vamos a vencer el conformismo. El que se conforma no se extiende, hermanos, porque está a gusto como está la situación en la que se encuentra y no se esfuerza. ¿Sí? Es triste ver al ser humano, hermanos, que a veces no quiere esforzarse. Es triste ver, hermanos, pero sí hay seres humanos, hermanos, que no quieren esforzarse de nada. ¿Sí? Es increíble. En el trabajo, hermanos, ¿cuántos se jubilan, hermanos, o se pensionan? ¿Sí? Con una categoría que a veces, hermanos, la empresa le da la oportunidad de avanzar hasta donde pueda. Y es increíble la mentalidad de la persona, del ser humano, que decir, ¿sabes qué? Yo aquí estoy bien. Mira, no tengo responsabilidad, no tengo nada, ¿verdad? Mira aquí, tranquilo. Oye, pero es que vas a ganar más, vas a hacer eso. No, mira, yo aquí estoy bien. ¿Sí? Es increíble, hermano, la mentalidad a veces del ser humano. Cuando le ofrecen alguna gratificación o un seguro, no, ¿para qué quiero seguro? Estoy bien. ¿Sí? Dice, hermanos, que el que se extiende vence el conformismo. El que se conforma no se extiende, y el que se conforma no logra nada. ¿Sí? ¿Sabe que ahí en el libro de Jueces, hermanos, en el capítulo 18, tenemos una historia de los hijos de Israel? Dice la Biblia, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el lugar del tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Dios, hermanos, ya le había sometido los reinos que estaban alrededor de Josué y de los hijos de Israel. Josué ya había vencido a los gigantes, ¿sí? Ya había derrotado a los gigantes, ya la tierra estaba solamente por poseerla. Y era una orden de Dios, ¿saben qué? Posean lo que Dios les ha dado, entren a la tierra prometida y poseanla. Y viene aquí en este capítulo, hermanos, y dice que los hijos de Israel estaban congregados en Silo, estaban reunidos en Silo, cuando la orden era de poseer la tierra. En otras palabras, hermanos, Dios ya se los había entregado en una bandeja de plata, de oro, ¿verdad? Ya la tierra estaba solamente por poseerla, por entrar. Pero sin embargo, los hijos de Israel estaban reunidos en Silo. Silo representa, hermanos, el lugar sagrado de los israelitas, donde estaba el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Estaban ahí bien cómodos, hermanos, disfrutando de la presencia de Dios. Estaban bien cómodos ahí, hermanos, ¿sí? Pero la orden de Dios era: salgan a poseer la tierra. Dios ya les ha dado la tierra por heredad, solamente tómenla. Y es por eso que Josué les dice, ¿verdad? Y los amonesta y les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Dios nos ha dado? Es bonito estar, hermanos, aquí en la casa de Dios. Es bonito disfrutar de su presencia, de cantar al Señor, de sentir la presencia, de sentir el toque del Espíritu Santo. Es bonito. Sin embargo, hermanos, hay tierra que poseer.
Y esa está fuera de estas paredes, ¿sí? Dios te está diciendo: extiéndete a lo que está por delante. Hay propósitos para tu vida. Hay promesas por cumplir que Dios te va a dar, hermanos. Pero los hijos de Israel estaban ahí, hermanos. Dios, Jesús, hermanos, ya derrotó a los gigantes que nosotros no podíamos derrotar. Ya Jesús derrotó a la muerte, derrotó al diablo y nos ha entregado todo, hermanos, para poseer la tierra. Así como Josué derrotó a los gigantes que el pueblo no podía, Josué los derrotó. Cristo ya ha derrotado a esos gigantes, hermanos. Falta que nosotros vayamos y poseamos lo que Dios nos ha dado. Pero el pueblo de Israel estaba conforme con lo que tenía, ¿sí? El que se conforma no se extiende, hermanos. La orden es: extiéndete. Dice el apóstol: extendiéndome, estirándome a lo que está delante, ¿sí? Mi pregunta es: ¿cuántos nos vamos a extender a lo que está delante? La iglesia, hermanos, debe extenderse. El Señor quiere que nos extendamos, hermanos. El Señor no quiere que nos detengamos. Como decía ahorita, hermanos, es bonito estar aquí en la casa de Dios. Es bonito disfrutar de la compañía de mis hermanos. Es bonito poder cantar al Señor. Pero Dios quiere, hermanos, que vayamos afuera. Dice la Biblia: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no te conformes. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es una orden de parte de Dios, hermanos, que Dios nos está diciendo hoy en este día, en este año que está por empezar, que llevamos ya 5 días de este nuevo año. Dios te está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda, ¿sí? Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Estírate, hermanos, ¿sí? No seas escasa. La orden es avanzar, porque dice Dios: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios nos ha dado, hermanos, esas ciudades asoladas. Solamente falta que nosotros vayamos y tomemos, hermanos, esas ciudades. El que se extiende tiene una visión clara, sabe lo que quiere, hermanos, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo decía ahí, hermanos, en ese mismo versículo, ¿sí? Decía: prosigo a la meta. El apóstol Pablo tenía una visión clara de lo que él quería, hermanos. Él quería llegar a la meta que Dios le tenía puesta. Y por eso el apóstol dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuántos tenemos una visión clara, hermanos? ¿Cuántos sabemos lo que queremos? ¿Sí? Necesitamos tener esa visión clara, ¿sí? Caleb, hermanos, tenía una visión clara de lo que él quería, ¿sí? Va y le dice a Josué: Josué, tú sabes lo que dijo Dios a Moisés de ti y de mí, que Dios nos iba a dar la tierra que nuestro pie pisara. ¿Y sabe lo que le dice Josué, hermanos? Caleb a Josué le dice: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Fíjese la visión que tenía Caleb, hermanos, ¿sí? De extenderse, de avanzar. Y aún, hermanos, ya con 80 y tantos años de edad, la promesa se le había dado teniendo 40 y tantos años, y ahora habían avanzado, habían pasado 40 años. Ya Caleb estaba ya anciano, tenía 80 y tantos años, pero sin embargo la visión que tenía no había menguado, no había perdido. Él decía: dame pues ahora este monte, ¿sí? Y yo voy a ir
Y sabe que él decía, ¿verdad? Ahí están los anaseos, no le importaban los gigantes que estuvieran ahí, porque él sabía, hermanos, lo que quería. ¿Sí? El que se extiende tiene una visión clara y sabe lo que quiere. ¿Sí? No le importó que hubiera gigantes, no le importó que hubiera ciudades fortificadas. Él tenía la confianza en Dios de que los iba a echar de su tierra, de que los iba a vencer. Número 2, hermanos, el que se extiende olvida lo que quedó atrás para enfocarse a lo que está delante. ¿Sí? Como decíamos ahorita, hermanos, enfócate en las promesas de Dios. No sé qué nos depara este 2025, hermanos, pero si echamos a las promesas de Dios, vamos a salir adelante. ¿Sí? Olvida lo que quedó atrás, enfócate en las promesas de Dios. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? La orden de Dios, hermanos, el deseo de Dios es enfocarnos en sus promesas. Por ahí los analistas, los economistas dicen que va a ser un año difícil, ¿sí? Pero tú enfócate en las promesas de Dios. Los analistas dicen que vendrá mucho desempleo, que vendrá un tiempo difícil. Dice Dios: enfócate en mis promesas. ¿Sí? Olvida los malos días, olvida las malas experiencias y enfócate a lo que está adelante. ¿Sí? Olvidemos, hermanos, el pasado, ¿sí? Que ya es pasado. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, con José el soñador si no hubiera olvidado lo que le hicieron sus hermanos? Pero él olvidó, soltó lo que le había lastimado y perdonó. ¿Sí? También olvida, hermanos, todo eso. Perdona. Si te ofendieron, hermanos, si te lastimaron, olvida todo esto y sigue adelante. Dice la Biblia, hermanos, dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo, ¿sí? Y de toda la casa de mi padre. El nombre de Manasés, hermanos, significa el que hace olvidar. ¿Sí? Él pudo olvidar, hermanos, pudo olvidar el pasado, pudo olvidar las malas experiencias, pudo perdonar a sus hermanos. ¿Sí? Y dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Sí? Y sabe que el nombre de Efraín, hermano, significa fructífero. Cuando nosotros olvidamos el pasado que nos ha hecho daño, cuando nosotros soltamos, hermanos, esas malas experiencias, esos fracasos, esos temores, esas críticas, ¿sí? Esos comentarios, esas heridas, cuando nosotros olvidemos, hermanos, y avancemos adelante, entonces vamos a poder ser fructíferos, vamos a poder dar fruto que Dios está esperando que nosotros demos, ¿sí? Porque a veces, como decía ahorita, hermanos, esas situaciones nos han paralizado, ¿sí? Y Dios quiere que avancemos, ¿sí? Tenemos, hermanos, un nuevo comienzo, ¿sí? Dios nos ha dado este año, hermanos, para poder volver a empezar. Dice Isaías, y con esto termino, hermanos, 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No te acuerdes de eso, hermanos. No te acuerdes de lo que te hizo daño, no te acuerdes de ese fracaso, no te acuerdes de esa crítica, no te acuerdes de nada de lo que te hizo daño. Dice Dios: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sí? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Pero dice Dios: otra vez, ¿sí? Otra vez. Dios lo vuelve a hacer de nuevo, hermanos. Dios
quiere que nos levantemos, hermanos. Jeremías 29:11. Y esa es una promesa de parte de Dios. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Póngase de pie, hermanos, en esta tarde. Y yo no sé, hermanos, yo no sé qué mala experiencia hayas tenido este 2024. Yo no sé qué temores te paralizan para no hacer la obra del Señor. Lo que sí sé, hermanos, y he aprendido, es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ninguno, hermanos, óigame bien, ninguno de los que estamos aquí no está aquí por casualidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un potencial de parte de Dios que a lo mejor usted no ha sabido explotar, que a lo mejor usted no ha sabido sacarlo adelante. ¿Sí? Pero déjeme decirle que Dios, hermanos, en este año y en este día le está diciendo que avancemos. No podemos. Cuando Dios tiene algo mejor para nosotros. Yo no sé qué lo ha paralizado. A veces nos paraliza el miedo, hermanos, de alguna situación que hemos vivido. ¿Sí? Pero Dios quiere romper esas ligaduras y esas cadenas de temor, de esa mala experiencia. ¿Sí? A lo mejor muchos dicen es que es mi personalidad, soy muy tímido. Muchos dicen soy muy torpe. Moisés decía yo soy torpe para hablar. Sin embargo Dios, hermanos, lo usó en gran manera, que fue el gran libertador. ¿Sí? Dios hizo prodigios y milagros a través de la vida de Moisés. Jeremías decía yo soy un niño, Señor, ¿cómo me mandas a mí? Y vemos que fue uno de los profetas más grandes, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Si se pudiera decir así. Dios usó la vida de Jeremías. Dios va a usar tu vida. Tenemos el Dios de los nuevos comienzos, hermanos. Si tú has fracasado en algo, si tú has fallado en algo a Dios, Dios te quiere volver a levantar. Porque camino largo nos resta, le dijo Dios a Elías. Cuando Elías se sentía morir, se encuevó ahí en una cueva y dijo: deseo la muerte porque no soy mejor que mis padres. Para los ojos de Elías era lo peor y había terminado todo. Pero para Dios apenas iba a empezar el trabajo que Dios tenía para él. Hoy te dice Dios: apenas voy a empezar contigo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que empiece contigo? ¿Estás dispuesto a un nuevo comienzo? Aquí está el Señor, hermanos. Es un nuevo año que Dios nos da. Es una nueva oportunidad de vida que Dios nos da. Si tú has dejado de hacer cosas que antes hacías para Dios, hoy Dios te quiere levantar en esta tarde. Hoy quiere llenarte el Señor de su Santo Espíritu. Solamente atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creer en sus promesas de Dios. Que Dios te va a levantar, porque propósito hay para tu vida. Propósito hay para tu vida. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Si tú sientes de parte de Dios venir, no te avergüences. No te quedes ahí.